Hay cosas que cuando las lees te quedas un poco así. Bueno, hola, buenas tardes, damas y caballeros. Hay cosas que cuando las lees te quedas diciendo, pues es verdad, la, la realidad supera la ficción. Hace 105 años, puntos suspensivos, bueno, los científicos pues han puesto el grito en el cielo. Han descubierto en España una nueva especie animal con más de 100 millones de años. 100 millones de años. Este descubrimiento, pues, va a reescribir o ha reescrito ya la historia. Miren, abren una cueva sellada durante 40.000 años. Entre los científicos echan un vistazo y no dan crédito a lo que encuentran. ¿Eso dónde ocurrió? Pues donde ocurren las cosas aquí en España. Bueno, ocurren en todas partes de España, pero en Cantabria abunda eso mucho. Cantabria se ha convertido en uno de los territorios más fascinantes para la paleontología europea. De hecho, pues Cantabria está lleno de paleontólogos. Paleontólogos son los son los que están antes que los historiadores. Porque claro, lo que ellos estudian no había historia. En este contexto, el Soplao, que por lo visto es un pueblo o una partida de por ahí de Cantabria, gracias a su ámbar excepcional, a ver a qué les recuerda lo que les estoy contando, y esto es real, lo otro es ficción, pero esto es real, ha revolucionado el estudio de la vida del Cretácico gracias a su excepcional ámbar. Vamos, el ámbar se crea a través de la resina de los árboles. Creo que es así, más o menos. Yo no soy científico y estoy intentando explicar una cosa que yo, pues, con dificultad la estoy intentando explicar. Y bueno, pues, cualquiera que hemos vivido en el campo, pues hemos visto en vivo y en persona, yo lo he visto muchísimas veces, como hormiguitas, bichitos, pues esas gotitas de la resina que te sueltan pues algunas plantas o algunos árboles o lo que sea, pues se quedan ahí atrapados. Después pasan pues muchísimos años, millones de años, cientos de años, y ese bichito se ha quedado encapsulado ahí dentro en una especie, nunca mejor dicho, de una cápsula de tiempo. Y de ahí es donde salió Jurassic Park. Jurassic Park. También encontraron un bichito en esa película, encontraron un bichito unos científicos que le extrayeron el ADN y a través de ahí pudieron reconstruir pues una isla pues llena de dinosaurios y cosas de estas. Por lo tanto, como ven, la realidad supera la ficción. También, ahora que se está con esto del calentamiento de la Tierra, que sí que existe, por mucho que lo digan pues los terraplanistas y gente así tan sesuda como esta gentuza, pues sí, terraplanista, gente que se creen que la Tierra es plana y que tú vas en el barco y el barco se cae pues yo que sé, a la profundidad del universo. En fin, hay gente muy sonada en este mundo. Pues en este contexto, Soplao, gracias a su ámbar excepcional, ha revolucionado el estudio de la vida del Cretácico gracias a su excepcional ámbar. Ahora un equipo internacional de investigadores ha identificado una nueva especie de avispa fósil atrapada en resina fosilizada desde hace 105 millones de años.
igual te hubieran podido decir 150.000 millones de años, porque ellos no tienen ni idea. Es decir, desde hace miles de millones de años, o muchos millones de años. Exactamente igual como en la película. Tecnología tenemos para meterle una hojita y sacar el ADN a la abeja esa, o a la avispa, o lo que sea. Bueno, aquí el título, Prehistoria. La realidad supera la ficción. Los científicos ponen el grito en el cielo, descubren que es en España una nueva especie animal con más de 100 millones de años. Suscríbete, el número de cuenta. Ah, por cierto, ¿se acuerdan del directo del sábado? El último directo que se hizo antes del directo del 13 creo que fue, de junio. Pues el idiota ese me está acosando por todas las redes sociales. Obviamente yo lo he denunciado ya por acoso en las redes sociales en las que estoy. El tonto este de lava no sabe que tanto Facebook como YouTube, esas cosas las persiguen muchísimo. Vamos, que te vas a quedar sin poder entrar en el YouTube, tu Facebook dejará de funcionar, e igual te caes en una denuncia. Ay, señor, señor. Igual te la casco yo, ya que estoy cascando denuncias, pues te la casco también por acoso. Pero ya tengo bastante, así que lo voy a dejar en manos de las redes sociales. Ya te apañarás, por imbécil. Bien, como ven me pasa de todo. Soy un imán para los problemas. El hallazgo, publicado en la revista Paleontología, 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 vamos, añade una pieza inédita al rompecabezas evolutiva de las avispas vánidas. El ejemplar cántabro, pues, yo me estoy enterando igual como lo mismo que ustedes, que han encontrado pues dentro del ámbar pues una avispa. Bueno, un insecto que parece que sea una avispa. El ejemplar cántabro ha sido bautizado como Cretavania orgomecorum y cuenta con una serie de características anatómicas que no coincide con ninguna especie descrita hasta ahora. Su hallazgo amplía el catálogo fósil del Cretácico español y permite redefinir la clasificación interna de su propio género. Un insecto atrapado en el tiempo. El valor del ámbar del soplao. Porque por lo visto no solo está esa avispa pues es la que primero vieron o de las primeras que vieron, primer insecto que vieron y que han catalogado. Pero allí en el soplado están trabajando, es decir, que lo están mirando todo, pero con muchísimo detenimiento, a ver cuántos bichitos hay ahí atrapados. Y eso es muy peligroso. Hace mucho tiempo que los científicos rusos y otros científicos vienen avisando que mucho cuidado en estas excavaciones ilegales que se están produciendo, eso que vemos en documentales de National Geographic y cosas de estas, y en otros sitios, que te sacan a mamuts prácticamente enteros, que se congelaron al instante con la comida en la boca, pero que están quitando sobre todo es el marfil, después el mamut lo dejan allí. Pues, y dientes de sable y cosas de estas. También están liberando
pues pueden estar liberando pues bacterias y virus al espacio, es decir, a la atmósfera, para los que no estamos inmunizados. Y no será porque no están avisando, pero estando la situación geopolítica como está, y aquello es tan grande, estamos hablando del país más grande, de la nación más grande del planeta Tierra, pues sencillamente para vigilar aquello, pues vigilarlo bien, pues necesitaría prácticamente a todo el ejército ruso. Y el ejército ruso da la casualidad que está en guerra. Y muchas empresas piratas, las de siempre, Inglaterra, bueno, Reino Unido, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, pues son, y otros, Francia y otros institutos que se van allí eh, a hacer excavaciones ilegales. Por cierto, ha habido muertos ya, porque el terreno muy estable, como tienen que hacer agujeros, pues ha habido muertos. Lo que no sabemos cuántos muertos han habido. Científicos. Bueno, un insecto atrapado. El valor del ámbar del soplado. El soplado es conocido desde hace años por la calidad excepcional de su ámbar. Por lo visto, no es el primer insecto que encuentran en muy buenas condiciones, pero este, por lo visto, para saltar la noticia, mientras otros fósiles suelen conservarse únicamente los restos duros de los organismos, el ámbar tiene la capacidad de mantener congelados en el tiempo tejidos blandos. Por eso se puede sacar, entre otras cosas, más fácilmente y mucho más y un ADN de muchísima más calidad. Es como estar encerrado en una cápsula del tiempo. Estructuras dedicadas, pigmentos, venas, salares e incluso microdetalles anatómicos imposibles de observar en otros yacimientos. Ahora preguntémonos, ¿cuántos tendrán? ¿Cuántos bichos de diferentes tamaños tendrán atrapados en el ámbar del collao? O del collao, como se llame. Soplao. La pieza de ámbar que contenía Acrebantina orgemarum fue examinada con técnicas de alta precisión como microscópica, confocal y análisis 3D. Esas herramientas permiten obtener imágenes milimétricas y observar detalles claves de la anatomía del insecto. De ahí a que te metan una aguja y que te saquen el ADN, si no lo han hecho ya, hay un paso. Gracias a ello, los científicos pudieron distinguir características distintivas de sus antenas, la forma del tórax, la disposición de las patas o la compleja venación de sus alas. Un rasgo fundamental para diferenciar especies dentro de este grupo. Aunque la avispa pertenece al género Cretamania, ampliamente distribuido en yacimientos del Cretácico de China y Myanmar, es más grande y presenta una combinación de rasgos que no encaja en ninguna de las variantes descritas hasta ahora. Esta discrepancia hizo que los investigadores la declararan como una nueva especie y revisaran los límites diagnósticos de su árbol evolutivo. Árbol evolutivo poco pueden hacer si solo conocen ese. Lo pueden comparar con otros que lo que están haciendo. Pero si 4 párrafos más arriba te están diciendo que ese no tiene nada que ver con las otras, que es totalmente diferente, pues difícil de hacer un árbol genealógico. Pienso yo, no lo sé. Pienso yo dentro de mi ignorancia en ese tema. La investigación ha permitido identificar la nueva especie, ha sido posiblemente gracias a la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales.
ha participado el Instituto Geológico y Minero de España, el IGM, el CSIC, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Academia China de las Ciencias y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford. Así que más avalado no puede estar. Pero es que parece ser que tanto el IGM como el CSIC, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Academia de China de las Ciencias y el Museo de la Historia Natural de la Universidad de Oxford, de allí no salen. Bueno, sí que salen, es una manera de expresarse. Además, ha contado con la financiación del Gobierno de Cantabria, del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Generalitat Valenciana. Ministerio sería consejería, pero en fin, el ministerio que yo sepa ahí en el Gobierno de España. El Consejo Cántabro de Cultura, Turismo y Deporte, el consejero Cántabro de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha celebrado el descubrimiento, destacando que el soplao sigue siendo una gran fuente de información científica y subrayando su relevancia global y la cantidad de turismo que atrae Cantabria, las cuevas de Altamira, otras cuevas que hay, otros recovecos que hay, pero Cantabria eso lo lleva muy bien. Y España también lo lleva muy bien. Vamos a ver, cualquier agujero, por pequeño que sea, está cerrado o controlado. Tiene sus pertinentes cámaras, sensores y historias de estas. ¿Por qué no sabes lo que puedes encontrar dentro? Igual te encuentras otra Altamira. Así que cualquier agujerito donde se pueda meter un niño o lo que sea, cualquier tontería, todo está controladísimo. Y me parece de lujo, ¿eh? Por su parte, el investigador del IGM-CSIC, Enrique Peñalver, ha señalado que el hallazgo amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas ebánidas y confirma la extraordinaria riqueza paleontológica del ámbar español. Claro, pero es que resulta, es normal, es que es muy normal, igual como también, pues, muchísimas teorías, el 90% de los teóricos de estas cosas, pues, aplican la lógica más aplastante que el último, que posiblemente el último, en el caso yo que estoy convencido de que siguen aquí entre nosotros, los llevamos a nuestro ADN, pero no lo llevamos solo a él, llevamos a 7 u 8 más y posiblemente descubran más, homínidos. El último hombre de Nedental, como se llame, luego operado y no ha venido aún, pues, pues todos coinciden en que seguramente morirían al sur de España. ¿Por qué? Porque había una glaciación de la península ibérica, porque había una glaciación que hacía un frío enorme y entonces pues el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, que sí que se juntaban, tanto hombres como mujeres, eso de que solo eran las mujeres y los hombres de dentales, no, se juntaban todos. Pues nada, pues eso es lo último que están diciendo. Bueno, ya llevan años diciéndolo. Porque saben más de lo que saben más de lo que habitualmente sale. Por ejemplo, ustedes sabían, a ver, termino de leer el artículo si no se ha terminado ya. Una pieza clave para reconstruir el Cretácico europeo. El Cretácico medio, de la época que vivió Clementina Orgemarum, responde a un periodo de gran parte de Europa estaba sumergida bajo mares tropicales. Pues mira, he dicho lo contrario. Es decir, antes de la glaciación. Claro, si hay glaciación no puede haber avispas. Burro soy, Virgen Santa. La península ibérica formaba parte de un mosaico de islas donde
Convivían reptiles primitivos, plantas con flor recién desarrolladas, insectos de gran diversidad y los primeros organismos que comenzarían a dar forma a los ecosistemas modernos. Bueno, yo he leído por ahí que la península ibérica tenía dos o tres o cuatro lagos enormes o mares enormes dentro de España. Es que España es muy grande. La dibujan en el mapa muy pequeñito, pero es muy grande. En ese contexto, las avispas pelvánidas se consideran especialmente valiosas porque tienen un patrón de distribución muy amplio y presentan variaciones morfológicas muy marcadas. Esto significa que pueden actuar como fósiles guía, es decir, organismos cuya presencia ayuda a determinar la edad aproximada de los sedimentos. El Soplao es un yacimiento que no deja de sorprender. Situado en los municipios de Herrerías, Valdaligna y Rionanza, el Soplao fue descubierto durante las explotaciones mineras del principio del siglo XX. Imagínense la cantidad de cosas que España ha desperdiciado, porque cuando salían cosas de esas se tapaban, se siguen tapando. Yo les he contado muchísimas veces que aquí, pues no sé, a los 40 años, pues decidieron ampliar la carretera comarcal. Por lo menos poner los buenos arcenes. Y se toparon con una necrópolis, hay un castillo, así que se encontraron con una necrópolis donde está lleno de campos, de olivos, en la actualidad, pero por lo visto toda esa zona, es que tiene un nombre, no la quiero decir, todo ese cerro, pues todo eso es un inmenso cementerio musulmán, de la época musulmana. Hay tantos que prácticamente uno al lado de otro tienes a un cadáver. Sabes que eres musulmán, sabes que es musulmán porque todos están mirando hacia la Meca, enterrados mirando hacia la Meca. Un amigo mío y quinto mío y compañero de instituto, eh, ex regular, pues tuvo en los en su casa, vamos, en su casa, eh, en una especie de almacén que tenía en su casa, pues llegó a tener unos 400 cadáveres, huesos, cadáveres, huesos. Y yo le decía, pero Carlos, pero tú, tú, y dice, pero ¿qué van a hacer si no hacen nada? Aparte, había aprendido a montarlos. Es decir, igual como hacen los arqueólogos y cosas de estas, que te desmontan un cadáver y te lo vuelven a montar, pim pum, te los encajan. Esto lo hacía rapidísimamente. Y un día estábamos tomándonos una copa y me dijo, hoy me he quedado solo. Y yo, ¿cómo que te has quedado solo? Dice, se los han llevado todos. Y yo digo, qué cabrón eres. Bueno, en fin, historias. La cavidad fue descubierta alrededor de 1908 cuando los mineros perforaron Bueno, encontraron eso y adiós carretera, se paró la carretera. Imagínense ustedes ahora, con la cantidad de obras públicas que en los últimos 30 años se han hecho en España, vías de AVE, autovías, autopistas, la cantidad de obras. Yo conozco personas y personas que me han contado de oídas, que conocen a otras personas,
que trabajando, pues yo qué sé, para grandes empresas que te construyen eso, pues la orden es, si se encuentran restos arqueológicos o lo que sea, o una cueva inmensa o lo que sea, se tapa inmediatamente, la obra sigue. Oye, que eso no se puede hacer. Órdenes de arriba. Da igual el gobierno que esté. Por lo visto la orden es que, claro, si te encuentras, y más en España, si te encuentras pues restos arqueológicos que pegas una patada y te encuentras, o te puedes descubrir, por ejemplo, Atapuerca. Atapuerca se descubrió haciendo un ferrocarril. El ferrocarril no se construyó. No sé si se ha construido por otra parte, pero por donde iba el ferrocarril no. Y ahí van a estar cientos de años estudiando. La cavidad fue descubierta alrededor del 1908 cuando los mineros perforaron la galería La Isidra en el entorno del Prado, Collao de Celis, un enclave privilegiado con vistas panorámicas que abarcan desde la costa asturiana hasta los picos de Europa. Qué bonito. Eh, El término soplao alude al aire que se percibe al conectar una galería pobre en oxígeno con otra, motivo por el cual la cueva recibió su nombre. Miren, en las montañas de mi pueblo es muy curioso. Hay una especie de agujeros, tú metes el brazo y notas corriente. Cualquier cazador te lo va a explicar muy bien. Yo también lo he visto porque yo también cuando podía caminar cojo pero subía. Hasta la fecha han descubierto más de 1500 inclusiones de fósiles en resina entre insectos, plantas, hongos e incluso pequeñas partes de vertebrados, es decir, de bichos más grandes. Los chorros de resina que soltarían aquellas plantas de la época o árboles de la época. 1500 inclusiones, es decir, que hay 1500 trozos de... Imagínense lo que tienen ahí para investigar. De ellas, los científicos han descrito más de 30 especies nuevas de manera oficial. Eso pasa en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos. Oh, Virgen Santa. Y miren que en España en eso se lo toman en serio, porque han visto la cantidad de sitios que hay implicados. ¿Han visto un documental de eso? No, yo tampoco. Y hasta aquí. El ambiente en que se formó este ámbar es muy particular. Una antigua zona costera en que coincidían ambientes continentales y marinos. La vegetación resinosa, sometida a cambios de humedad, temperaturas tropicales y actividad biológica intensa, generó grandes cantidades de resina que quedaron atrapadas bajo sedimentos durante millones de años. Con Clementina ergonomicorum, los paleontólogos coinciden en que el valor de los hallazgos va mucho más allá de la descripción del nuevo insecto y tanto estamos viendo es como viajar hacia atrás, una máquina del tiempo. El ámbar conserva escenas completas, interacciones entre insectos, polen adherido a patas, trazas de hongos, restos de plantas que ya no existen y termino. Los científicos también están preocupados con la rapidez que se está descongelando el permafrost de Siberia. Miren,
El tremendo acoso militar que está sufriendo Rusia impide que los científicos puedan estudiar con precisión y con rigor no solo los mamuts ni los insectos o las plantas que hace millones de años pues se quedaron congelados ahí, pero de repente. Se sabe que fue de repente porque han encontrado un montón de animales con la comida en la boca, carnívoros, herbívoros, con la comida en la boca, masticando la comida y con el estómago lleno de comida, haciendo la digestión, es decir, que están comiendo. Rusia bastante tiene con ganar a la OTAN, su esfuerzo está dedicado a que la Federación Rusa pueda vivir en paz y sin amenazas. Este es el motivo por el que traficantes de estas especies campian a sus anchas sin ningún control, aunque Rusia intenta mantener cierto control, pero esto es muy difícil, por no decir imposible. Nadie sabe qué tipo de virus o bacterias pueden escapar de la zona. Virus y bacterias que el ser humano del siglo XXI no está inmunizado. Y eso es más peligroso de lo que se imagina. Porque si no estamos inmunizados, depende del virus o la bacteria, y no estoy creando terror, estoy diciendo la pura realidad, pues nos pueden eliminar a todos. Nos podemos morir todos. Mira, eso que nos ahorramos en armas. Si arruinan la propia naturaleza, va a hacer una limpieza total. Y voy a añadir otra cosita. Miren, a mí me está llamando muchísimo la atención, cosa que estoy leyendo ahora y que estoy viendo ahora también, porque lo he buscado y lo pueden encontrar en YouTube. Resulta que no estuvimos nunca solos, solo llevamos solos pues unos millones de años o cientos de años. No solo estaba el Homo sapiens y el Australopithecus o como se llame. Con total seguridad, y eso se ha descubierto, ¿saben con qué? Lo de los Australopithecus lo sabíamos, pero es que los Australopithecus tenemos entre un 2 y un 4% de nuestro ADN de Australopithecus. También hasta el momento han descubierto en nuestro ADN, han descubierto que el hombre no estuvo solo, que no estaba solo el Homo sapiens, había otros homos. A saber, entre 9 y 10, seguro. Que eran capaces de pintar, de hacer fuego, de hacerse armas, de enterrarse, de hacer ritos de enterramientos y cosas de estas. La que se están preguntando los científicos que estudian esto, que son otros, también son paleontólogos, pero estos están especializados en este tipo. Aquí ya había ocurrido la glaciación. Y eso de que también han desmontado el mito de que los australopithecus no sabían hablar, sí que sabían hablar, los otros homínidos también sabían hablar, cada uno tenía su lengua, la historia era entenderse entre ellos. Y todos se mezclaron entre ellos, es decir, que todos podían procrear, por eso tenemos ADN de ellos, porque si no, no tendríamos. Es decir, si las diferentes especies homínidas que hubo hace cientos de años o miles de años en el planeta Tierra no se hubieran mezclado entre ellos, no hubiera habido contacto sexual entre homínidos masculinos y femeninos, no lo tendríamos en el ADN. A todo esto te mosquea dos cosas. Que no tienen la seguridad de que solo hubieran esos, que posiblemente haya más que desconozcamos. Te dicen más,
que posiblemente muchos de los que llevamos el ADN no tuvieron contacto todos entre todos, que tuvo contactos unos con algunos, otros con otros, pero a mí me gustó mucho uno que estuve viendo anoche, un momento antes, porque me quedé frito. Eh, que, que empieza así. Imagínate que tú te crees que estás solo en el mundo y que te encuentras una hoguera y haya otra hoguera. Y bueno, eran vídeos muy bonitos. Y, y te explicaba que... Y te acercas y te das cuenta que no son como tú. Se estaba refiriendo al que se estaba acercando era un Homo sapiens y los que estaban allí alrededor de la hoguera, recolectores cazadores igual como él, pues eran Homo sapiens, eran Australopithecus. También te contaron cómo el hombre, no, cómo el lobo domesticó al hombre. El terror de los homos de la época no eran los mamuts ni los dientes de sable, eran los lobos. Fieros como ellos solos, ustedes saben que los lobos atacan en manada y atacan con estrategia, es decir, te atacan en cuña. Por lo tanto, tú tenías que tener tremenda hoguera para calentarte y aparte tenías que tener, pues, porque las sociedades que se manejaban por ahí eran, pues, no más de 20 personas, contando niños, mujeres. Sí, las mujeres se dedicaban a criar a los niños, sobre todo cuidar a los niños y alimentar a los niños. Chamanes y cuidar también de las personas viejas, porque ellos tenían la sabiduría. Mayores. Y los más jovencitos, porque te tenías que hacer todo muy rápido, pues con sus lanzas de sílex, pues, pues haciendo guardia en el perímetro del campamento, donde apenas llegaba la luz. Ellos sabían que los lobos estaban ahí. Como nosotros siempre hemos sido, estoy repitiendo exactamente lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando anoche. Como nosotros, el ser humano siempre ha sido tan descuidado que lo tira todo, la comida medio, pues los lobos más agresivos, pues el ser humano si podía lo mataba. A macho alfa si podía lo mataba. Los lobos que se mantenían más alejados, pues esos tenían miedo, pues él simplemente no los quitaba el ojo de encima. Después había otros que parecían más mansos y sentían más curiosidad. Y descubrieron los lobos que es que la historia es preciosa, pero es que encima es real. Y los lobos, y lógica, y los lobos pues poco a poco se iban acercando, veían que el ser humano, pues mientras tú no hicieras nada raro, no te decía nada, resulta que ellos, en vez de matarse a cazar, ya han visto ustedes 1000 programas de leones cazando y de otros bichos cazando, de lobos cazando, pues sí, para cobrarte una pieza cazando, a los seres humanos les pasaba igual. Pues fallas más de la mitad de las veces. Los lobos descubrieron que si estaban cerca de los seres humanos, pues tenían comida gratis. Así que los más dóciles descubrieron que si se comportaban bien y
y interactuaban un poco con el Homo sapiens, con, con el ser humano, pues el ser humano los cuidaba mejor. Incluso les daba un poquitín de comida o lo que fuera. Y entonces los lobos se pusieron a vigilar y a acompañar a los seres humanos. Y los lobos poco a poco fueron cambiando. Los salvajes pues siguen más o menos estando con muy pocas variaciones o prácticamente ninguna. Los lobos salvajes siguen estando igual, pero es que se hizo una investigación, creo que en Rusia, en los años 50, donde se cogieron cachorros de lobo y los metieron en varias jaulas. A uno los alimentabas, muy bien alimentados, y descubrieron que de repente, de manera natural, le salían manchitas, esto, aquello, el lobo era menos agresivo, era más cariñoso, te ponía ojitos, te hacía cositas. Y esas cositas, pues son las que tienen, pues, y cambiaron en muy poco tiempo, en 50 años cambiaron. Es decir, que encima está comprobado y testado por la ciencia. ¿Cómo lo han hecho los rusos? Pues como lo hicieron los rusos en plena Guerra Fría, pues eso se desconoce. Si lo hubieran hecho los norteamericanos, 20.000 películas tendríamos, pero como lo hicieron los rusos. Y ya está. Pues que muchísimas gracias y espero que disfrutéis de estas cosas. Porque esto es prehistoria, esto no es de historia, esto es antes de la historia. La primera parte, la de la avispa, dentro del ámbar, pues es antes de la glaciación. Y la segunda parte es después de la inmensa glaciación que hubo. También se pone en duda, se cuestiona ahora a los científicos del famoso impacto del meteorito, el que eliminó a los dinosaurios, que quizás fue otra cosa. El problema es que aún no lo están diciendo, por lo visto lo están estudiando, lo están comprobando, las tesis esas. Las tesis no, las teorías. En fin, que el mundo está muy interesante. Que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia, que les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Mañana más, que ni idea.